días. Hoy tenemos a Claudia Castro Barnechea, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magistra de la Maestría en Derechos Humanos de la misma Casa de Estudios, especialista en Derecho Internacional, Derechos Humanos, Estudios de Género y Pueblos Indígenas, asesora de litigio estratégico en el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos PRONSEX, también docente universitaria. En general, queríamos hablar de que en el Perú el aborto es ilegal en todas sus causales, a excepción del aborto terapéutico, que es un procedimiento médico legal desde 1924 y se aplica en casos que la vida o la salud de la gestante cuando se encuentra en riesgo. A pesar de ello, aún recién en el 2014 es cuando se ha aprobado la guía técnica sobre este, mediante la resolución ministerial número 486-2014. Quería preguntarle sobre el aborto terapéutico. ¿Se puede considerar este ya un derecho adquirido? Hola, primero agradecer el espacio y la oportunidad para poder conversar del tema. En realidad, el tema del aborto terapéutico es un tema bastante controversial porque, bueno, está cargado también de significados a nivel moral, religioso, y estando en un país tan conservador como el Perú, siempre causa revuelo, ¿no? Pero jurídicamente hay que tener claridad de que el aborto terapéutico, como tú señalabas, está permitido desde el año 1924 en realidad. Por lo tanto, nosotras consideramos que ya es una forma de derecho adquirido. El aborto terapéutico y el acceso al aborto terapéutico es un derecho sexual y reproductivo y además está vinculado con la garantía de otros derechos como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la integridad. Entonces en realidad podríamos hablar de un derecho ya consolidado a nivel de las mujeres peruanas, incluso también teniendo en cuenta la cantidad de tiempo en el que ya está permitido en el sistema jurídico peruano, ¿no? Muchas gracias. ¿Cuáles considera que son las causas por las que se complica el acceso en estos casos a menores de edad? Bueno, las causas son múltiples en realidad y vienen de diferentes formas, ¿no? Por un lado, un tema de preconcepciones con respecto a la sexualidad de las niñas y adolescentes es un tema muy tabú y por lo tanto se hace complicado que las personas adultas, incluso las personas que acompañan a las niñas al servicio de salud, sean los padres, sean familiares, tengan esa concepción de que las niñas y las adolescentes también son personas con sexualidad y por lo tanto necesitan orientación en ese ámbito. Entonces, ese tema se hace muy complicado y además de eso también por el lado de los prestadores de salud, ¿no? Los prestadores de salud en realidad tienen también muchas restricciones, pero que vienen del ámbito subjetivo y no de la parte normativa, ¿no? Entonces, hay una serie de restricciones también por ese lado al momento de informar y prestar el servicio de salud, porque muchos prestadores de salud, sean médicos, sean obstetras, enfermeras, tienen muchas restricciones con respecto a hablar con las niñas y adolescentes respecto a su sexualidad, saber qué es lo que ha sucedido y poder brindarle la información, no solamente con respecto al aborto terapéutico, sino en sí con su situación, ¿no? Muchas veces hay embarazos de riesgo en niñas y adolescentes y ni siquiera se les informa que están en un embarazo de riesgo y por lo tanto tampoco se les informa de la posibilidad de acceder al aborto terapéutico, ¿no? Y eso obviamente se complementa con una serie de situaciones que vienen con la objeción de conciencia de algunos médicos y algunos incluso hospitales completos que tienen letreros en las puertas de los hospitales que dicen, bueno, aquí se va a denunciar a toda aquella que llegue con algún tipo de signo de aborto, ¿no? Entonces, eh, eso genera toda esa sensación de que el aborto siempre es un delito, que el aborto siempre es algo que está penalizado y que se mezcla mucho también con la idea de la preconcepción religiosa de que es un pecado y de que está cargado de este estigma social, ¿no? Entonces, todo esto junto hace que las mujeres en general tengan muchas dificultades para acceder al aborto terapéutico y cuando hablamos de niñas y adolescentes incluso aún más, ¿no? Y esto también mezclado pues con la idea de que tiene que ser una persona adulta la que firme el consentimiento o firme el pedido del aborto terapéutico en nombre de la niña o adolescente. Y esto se dificulta mucho más si consideramos que las niñas y adolescentes usualmente son víctimas de violencia sexual en sus propios hogares. Entonces, poner esa restricción jurídica de que debe ser un adulto, un representante legal, sea el padre, la madre, quien pida el aborto terapéutico en nombre de la niña, muchas veces genera la dificultad porque precisamente, como en muchos casos, puede ser el padre, el tío, el abuelo, el primo, quien ha generado la violación sexual y ha generado el embarazo, ¿no? Entonces,
Entonces, esto también hace que una situación familiar complicada dificulte el acceso de las niñas al aborto terapéutico. Y todo esto debería ser previsto por el Estado y generar una normativa mucho más amigable, mucho más accesible, adaptada incluso a contextos de interculturalidad, porque el Perú tiene variaciones culturales en todas las zonas. Entonces, y eso también considerando el tema de la ruralidad y las dificultades de acceso a la salud, ¿no? Pero lamentablemente nuestra normativa no ha llegado a ese punto, ¿no? Entonces, ¿cómo considera el actuar de las autoridades estatales frente a esta problemática? Bueno, en realidad es una actuación bastante deficiente, ¿no? No solamente en el ámbito normativo, como te señalaba, de que la norma en sí tiene deficiencias, nuestra guía técnica, que es el protocolo de aborto terapéutico, conocido comúnmente así, tiene serias deficiencias, no solamente carece de un enfoque de niñez, un enfoque de interculturalidad, porque como te digo, no prevé qué hacer en caso de que sean niñas o adolescentes quienes necesiten el aborto terapéutico, no prevé mecanismos especiales tampoco para poder hacerlo efectivo en caso, por ejemplo, la junta médica no dé la aprobación o de repente incluso el médico inicial que revisa el caso no considere que debe o sea, usar ese mecanismo, ¿no? Entonces, en realidad, desde la norma ya tenemos un problema, ¿no? La guía técnica tiene deficiencias y eso es algo que no se ha visto. Y además hay un segundo plano que es la aplicación de la guía, ¿no? Y ahí hay una seria deficiencia también del Estado en torno a capacitación al personal de salud. Muchos personales de salud que he tenido la oportunidad de conocer y conversar sobre el tema me señalan que ellos ni siquiera han recibido ningún tipo de capacitación al respecto. Muchos ni siquiera saben que existe la guía técnica de aborto terapéutico. Incluso otros consideran de que sigue siendo ilegal, no saben de que es legal aplicar el aborto terapéutico y que ellos como médicos, médicas, enfermeras, etcétera, tienen que dar la información y tienen que dar la atención, e incluso tienen que hacer la referencia, porque la guía técnica incluye también el tema de la referencia cuando estamos hablando de centros de salud muy pequeños y tienen que dar la información y hacer la referencia a un centro de salud de mayor nivel para que este centro de salud de mayor nivel pueda aplicar la guía. Y muchos ni siquiera saben que eso existe, no saben cómo aplicarlo, tienen mucho miedo a ser denunciados en algunos casos. Entonces, todo esto implica también una seria deficiencia en capacitación por parte del Estado. Y eso es un deber que tiene el Estado peruano y es una falta terrible que está generando que muchas niñas, muchos adolescentes, cuando llegan a los centros de salud, no reciban la información y no reciban la atención médica correspondiente, ¿no? Sí. Respecto al caso de Camila, quisiera entrar un poco en contexto, ya que Camila vivía en una zona rural del Perú junto a su papá, un trabajador del campo y su madre, una persona quechohablante con una discapacidad severa. Cuando tenía 13 años, reveló que su padre abusaba sexualmente de ella, por lo que quedó embarazada. Ante este hecho, su madre solicitó la interrupción voluntaria del embarazo en pro de su salud. Sin embargo, no fue informada y tampoco obtuvo respuesta sobre acceder a un aborto terapéutico. A las 13 semanas de gestación, después de fuertes dolores, Camila tuvo una pérdida espontánea. Tras ello, Camila fue víctima de distintas formas de persecución y rechazo por este supuesto comportamiento, pues se alegaba que provocó su aborto. Ah, por lo que las siguientes preguntas serían, ¿cuáles derechos se violaron en este caso? Bueno, el caso de Camila es sumamente relevante, ¿no? Es la primera vez que el Estado peruano es llevado ante el Comité de Derechos del Niño y es la primera vez que se va a ver un caso de este tipo en el Comité de Derechos del Niño. Ya dos veces antes, el Estado peruano ha sido llevado a comités de Naciones Unidas, al Comité de Derechos Humanos y al Comité de Derechos de la Mujer de Naciones Unidas, precisamente por casos de aborto terapéutico, en donde el Estado peruano no dio el aborto terapéutico cuando debía darlo, y precisamente ya fue encontrado dos veces responsable, ¿no? Y los derechos son incluso aún peores en el caso de una niña, ¿no? O sea, la vulneración es mucho más grave. En el caso de Camila, por ejemplo, los derechos vulnerados son básicamente los temas de derecho a la vida, salud, integridad, pero también lo que es la posibilidad de acceso a la información. Como te digo, en el caso de Camila, no se le dio la información sobre su situación de embarazo de riesgo, no se le dio la información sobre la posibilidad del aborto terapéutico. Además, se incumplió con la guía de aborto terapéutico porque cuando se enteró la posibilidad, por otro lado, ni siquiera por el Estado, sino por un medio externo, por un familiar que le comentó, hicieron el pedido y nunca se le respondió, ¿no? Entonces, incluso se incumplió con la guía también porque no se cumplió con el plazo en dar una respuesta.
además que no se le dio la atención médica suficiente, y eso sumado con el tema de la presión por parte del centro de salud de la comunidad donde ella vivía para que continúe con el embarazo, incluso haciendo una visita médica por parte de una de las obstetras del centro de salud con un policía para hacer constar que ella no quería continuar con el embarazo, no quería seguir con el plan de parto que le habían puesto. Entonces, y eso obviamente también mezclado con el tema de la justicia, ¿no? Hay todo un ámbito de acceso a la justicia y garantías procesales que tampoco se han cumplido en el caso de Camila, sobre todo por la persecución que tuvo por parte de la fiscal del caso de violación sexual contra su padre, que en lugar de dedicarse a investigar el caso de violación sexual, que era su competencia, comenzó a buscar indicios y a buscar formas de criminalizar a la niña por la pérdida espontánea que había tenido, ¿no? Entonces, además de eso, hay una serie de violaciones a las garantías que tiene que tener toda persona, incluso un niño y una niña, dentro del ámbito de la justicia, porque fue criminalizada y fue encontrada como adolescente infractora de la ley penal por un tema de autoaborto cuando no había ninguna evidencia, ningún indicio, nada que la señalara de esa manera, ¿no? Incluso utilizando sus propias declaraciones en contra de ella cuando ella señalaba en cámara Gesell que no quería ser madre. Entonces, eso fue lo único que la fiscal utilizó para el caso y en realidad es terrible porque el tema de la justicia en adolescentes y en niñas, en todo caso, que son perseguidas por temas de aborto, también es algo que el comité va a tener que tocar, ¿no? Porque hay una serie de vulneraciones de derechos ahí, no solamente en el ámbito procesal, digamos, sino también por el solo hecho de ser perseguida y además el efecto que eso genera en la salud mental de una niña, ¿no? Que ya venía con una grave depresión, con un estrés postraumático de una situación de violación y embarazo forzado, y que encima a eso se le une la persecución estatal, ¿no? En la salud mental de ella quedó sumamente afectada y tampoco hay un mecanismo de reparación o rehabilitación. Y eso también es algo que la Convención de Derechos del Niño prevé como un derecho, ¿no? Y también ha sido vulnerado en el caso de Camila. Entonces es una serie de vulneraciones una tras otra que generó una situación grave en la salud de ella y que hasta ahora tiene las secuelas, ¿no? Entonces, desde su perspectiva, ¿cuáles creen que fueron los factores que contribuyeron a criminalizarla? En realidad, los factores principales se refieren a cuestiones de estereotipos, por un lado, que tienen que ver con que, como te contaba, ella señaló en cámara Gesell que no quería ser madre, lo dijo ante los psicólogos que estaban haciéndole el informe de la situación que ella tenía, cosa que, bueno, era bastante lógica, que ella señale que no quería ser madre, incluso tenía ideación suicida, que significa que ella dijo que si la seguían forzando a ser madre se quería matar, ¿no? Entonces, esa situación tan grave no fue vista de manera adecuada por la fiscal y al contrario, ¿no? La fiscal aplicó estereotipos de género con respecto a que todas las mujeres debemos anhelar, desear la maternidad y una vez que ya estamos en una situación de embarazo tenemos que desear tener el niño y eso es un estereotipo de género muy fuerte que tenía la fiscal y que fue lo que ella aplicó para poder criminalizar a Camila, porque en realidad no había ningún tipo de indicio médico, ningún tipo de indicio de otra forma, ¿no? En realidad solamente fue una cuestión de estereotipos por un lado, y por otro lado, pues el hecho de que ya esté tipificado en el Código Penal las otras formas de aborto, digamos, está permitida el aborto terapéutico, pero las otras formas están todavía criminalizadas. Y eso genera, como te señalaba también al inicio, esta sensación constante de que es una situación prohibida, es una conducta prohibida y por lo tanto es un delito que va a ser sancionado, que va a ser perseguido, que debe ser perseguido, ¿no? Entonces la fiscal incluso argumenta que ella tiene obligación, como fiscal, de dar señales si es que hay un indicio o hay una idea de que puede haber un delito, ¿no? Y por eso es que ella genera la denuncia. Entonces, precisamente esa combinación de los estereotipos de género tan fuertes, por un lado, y por otro lado, el tema de que esté criminalizado y esté en el Código Penal, hace que en conjunto sea una combinación terrible para las niñas, ¿no? Y sea precisamente esa combinación la que genera la criminalización y la persecución de las niñas que pasan por esa situación, ¿no? Entonces, en realidad es una combinación de factores, ¿no? Y por último, quisiera preguntarle cuáles serían las repercusiones o consecuencias de un dictamen favorable sobre este caso. En realidad nosotros esperamos que el dictamen de Camila sea un ejemplo para, no solo para el Perú, sino en realidad para la región y para el mundo, ¿no? Considerando que es del Sistema Universal de Naciones Unidas, va a ser un caso sumamente importante porque va a generar un precedente sobre un tema que no ha sido tocado desde el ámbito de las niñas
y que sería tocado por primera vez desde ese ámbito y que además nos podría dar a nosotros como peruanos y peruanas la posibilidad de mejorar al nivel interno nuestras normas y nuestras políticas públicas de salud y atención a niñas víctimas de violencia sexual, sobre todo tomando en cuenta, como también te había señalado hace un rato, que la guía técnica no tiene un enfoque de niñez, no tiene enfoque de discapacidad, no tiene un enfoque intercultural. Entonces, en realidad hay una serie de deficiencias muy graves que están en la norma y que además se agravan cuando consideramos que hay una serie de deficiencias también en la capacitación y la implementación y el enforcement de esa norma, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos claridad de cómo vamos a aplicar esa norma en los casos que tenemos en la realidad, al final se vuelve inaplicable, se vuelve una cuestión que está de adorno en un papel y no sirve para los casos. Y el caso de Camila no es un caso aislado, es un caso muy común, es algo que se repite en miles de niñas en nuestro país. Nosotros tenemos una cantidad de embarazos adolescentes y embarazos en niñas altísima. Entonces, nosotros no podemos tampoco negar la realidad y el Estado peruano tiene que considerarlo porque este dictamen del caso de Camila va a ser sumamente relevante y esperamos que el comité en esta oportunidad retome lo que ya han señalado otros comités de Naciones Unidas, como te señalaba en los dos casos anteriores, y lo aplique directamente para el caso de las niñas y cómo las niñas tienen el derecho a acceder al aborto terapéutico cuando su vida, su salud está en riesgo, considerando su salud no solamente como su salud física, sino también su salud mental, porque además de ser embarazos de riesgo, porque bueno, las niñas tienen 4 veces más riesgo en su embarazo que cualquier mujer adulta, además de eso, también hay un riesgo gravísimo y una huella indeleble ahí que va a quedar para siempre en su salud mental. Entonces tenemos que tener en cuenta también la salud mental como una situación importantísima que resguardar y que proteger en las niñas, sobre todo cuando ellas son víctimas de violencia sexual y tienen que pasar por un embarazo y una maternidad forzada. Entonces, esperamos que el comité señale eso, haga una profundidad en el análisis con respecto a los derechos de las niñas en el Perú y además que señale que la prohibición y la penalización del aborto en estos casos es una práctica completamente nociva para las niñas y por lo tanto el Estado peruano debería modificar la normativa penal en ese aspecto, ¿no? Exacto. Eso sería todo. Le quería agradecer, doctora, por su tiempo y por habernos permitido realizar esta entrevista. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, esperemos que este tema siga tocándose. Es importante que a nivel de la sociedad sigamos conversando, a nivel de la academia también, sobre todo los abogados y abogadas, podamos debatir sobre el tema y pues estemos atentos a ver qué nos dice el comité con el caso de Camila, ¿no? Va a ser muy importante para las niñas peruanas. Exacto. Muchas gracias. Gracias.